damos inicio al curso de I+C, segunda parte. Este curso está organizado por la empresa de capacitaciones Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Tenemos como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario para esta oportunidad van a ser conceptos básicos de seguridad, definición de jerarquía de controles, clasificación de jerarquía de controles, importancia de los controles, despliegue de la jerarquía de controles y al final un análisis de controles como un caso práctico. Para esta oportunidad, el ponente es el ingeniero Juan Carlos Topas Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad, salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales, calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de seguridad, salud, gestión de riesgos laborales en las empresas en la Universidad ESAN y está certificado como entrenador lúdico. Cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, seguridad y salud en el trabajo y su reglamento y supervisión de trabajos de alto riesgo. Ahora sí le doy pase al ingeniero Juan Carlos para que pueda iniciar con el curso. Antes de entrar un poco de lleno a la ponencia en sí, voy a lanzar una pregunta para que ustedes puedan dar algunos de sus comentarios por medio del chat y luego después poco a poco ya vamos a ir viendo el desarrollo de la presentación. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia en la supervisión de las actividades de riesgo y cuáles son algunas de las medidas de control que yo debo de implementar o de verificar que se cumplan dentro de las empresas? ¿Qué cosa yo debo de supervisar para poder de alguna manera garantizar que los trabajos se realicen de manera segura? A ver si por ahí algunos de ustedes me dan algunos comentarios por medio del chat. Les voy a agradecer enormemente su participación. Gracias a los que estamos dando algunas de los comentarios. Perfecto. Y como pueden observar ahí, como parte de la pregunta, vemos el famoso triangulito de la jerarquía de controles, en el cual muchas veces dentro de las organizaciones, esta jerarquía de controles la vemos de forma invertida a la que les estoy mostrando, porque hay algunas empresas que aún piensan o creen que con el simple hecho de que a un trabajador se le dé un equipo de protección personal, significa que ya está protegido cuando, como todos sabemos, los equipos de protección personal, sí, efectivamente, son un control, pero son los que tienen la menor efectividad. Por eso que luego, en el desarrollo de la presentación, vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. Ok, pero solamente me dieron un ejemplito de eliminar físicamente el peligro, pero ¿qué otra cosita más creen ustedes? Sin necesidad de leer, evidentemente, los enunciados, que es parte de la teoría. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Estamos nosotros supervisando a una cuadrilla de trabajadores que están montados sobre un andamio porque tienen que cambiar las luminarias. Si hacemos este análisis de estos trabajadores sobre un andamio, ¿qué controles nosotros deberíamos de verificar? Ok, partamos primero por ahí, ya dando un ejemplo un poquito más práctico para que sobre eso vayamos disgregando la pregunta. ¿Qué controles debería yo de verificar antes, durante la ejecución y al término para garantizar que esas dos personas que están montadas sobre el andamio para cambiar las luminarias no se vean afectadas? Ahora sí, replanteamos la pregunta. ¿Qué creen? Perfecto. Partamos primero por ahí. La identificación del peligro, que los andamios sean certificados, eso es un punto bastante importante, porque a veces vemos esos andamios que no te garantizan absolutamente nada o no cuentan con un certificado de operatividad. ¿Qué más? Que el personal esté debidamente capacitado para la actividad. El arnés, ok.
las condiciones del andamio, la capacitación, la línea de vida, efectivamente. Y ahora que estamos tocando el tema del arnés y la línea de vida, ya, un poco para poder rescatar los ejemplos que ustedes me están comentando. Ok, vamos a irnos al último control, o al penúltimo y al último. Cuando hablamos de la línea de vida, tenemos que en los controles administrativos verificar que el personal pues esté acreditado, cuente tanto con la capacitación teórica y la parte práctica durante el entrenamiento. No es el simple hecho de que yo agarro y al señor o al trabajador le entrego un arnés y ahí muere el payaso, porque es parte también de la empresa, pues, explicarle qué aspectos se deben de inspeccionar, cómo se tiene que utilizar el arnés, exacto, también el proceso de inducción. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que previo al que yo le entregue el arnés, tenemos que capacitar y entrenar. Si subimos un peldaño por encima, cuando hablamos de los controles de ingeniería, estamos hablando del aislamiento. Pero en este caso, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, en este caso particular, probablemente si lo queremos ajustar a este ejemplo, podríamos verificar la resistencia de los puntos de anclaje al momento que hacemos el armado del andamio. En la parte alta lo que tenemos unos ganchos y bueno, se están implementando unos controles adicionales a todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? El andamio que esté normado, que el personal esté debidamente capacitado tanto para trabajos en altura, citando el ejemplo, como también que estén capacitados para el armado del andamio, porque también para hacer esa actividad, el personal también requiere de un entrenamiento y de una capacitación, porque el armar un andamio no es como estar armando pues una torre de naipes. Si lo armas mal o no consideras algunos aspectos, puntos, no tienes tu plano de modulación de cómo se va a armar este andamio. Si hay más de 3, 4 cuerpos, tenemos que colocar un contraandamio y algunas especificaciones técnicas adicionales, ¿no? Entonces, ahí también se puede presentar algunos inconvenientes. Ahí he estado revisando algunos de los comentarios, los cuales están totalmente correctos y acertados. Todavía no estamos entrando así de manera muy técnica al análisis, pero yo quisiera que de repente en esta imagen que nosotros estamos viendo, podamos analizar algunos peligros o situaciones de riesgo que pueden atentar contra la seguridad de los trabajadores que se están observando pues en imágenes. ¿Qué cosas podrían ustedes observar, chicos y chicas? Que por favor, si me pueden comentar en el chat, les voy a agradecer bastante. Ok, trabajos en altura, correcto. ¿Qué más? Evidentemente, actos inseguros, sí, efectivamente, estamos viendo pues que hay una serie de actos inseguros y al mismo tiempo condiciones inseguras. Una persona que está realizando el tema del mantenimiento por debajo de las horquillas del montacarga, ahí hay que saber si es que ese equipo estaba trabado o no, no vaya a ser que por ahí alguien lo manipule, eso baje y pueda generar pues un accidente. El tema del orden y la limpieza. Eso es un tema muy importante que tiene que ser replicado en todos los niveles de las organizaciones y de las empresas. Porque si nosotros mantenemos o tenemos un ambiente en desorden, donde no sabemos dónde están ubicadas las herramientas, dónde están ubicados los equipos y demás, uno, te va a generar retrasos, porque vas a estar buscando las cosas. Dos, como hemos estado conversando, va a generar accidentes, porque la persona o el trabajador se puede tropezar, se puede resbalar, se puede cortar. Exacto, Idelcito, muy bien. El tema de las 5 S es una metodología que ha dado bastantes resultados favorables. En la empresa donde yo trabajo, nosotros aplicamos esta metodología, ¿no? En el área de producción. Antes de que esté implementada, como que estaba generando algunos reprocesos y algunas demoras. Y qué importante es de que tú puedas clasificar lo que te sirve, lo que no te sirve, ¿no? Ir seleccionando y de ahí ir clasificando de acuerdo a su uso. Y luego vas estandarizando, vas señalizando, oye, en esta zona están las herramientas, en esta zona están los accesorios, en esta zona están los equipos y así. Entonces, para poder dar una mayor facilidad en la ejecución de los trabajos. Y por ende, en un ambiente ordenado, pues de hecho conlleva
a que las operaciones pues sean mucho más seguras y al mismo tiempo no se generen reprocesos. Muy bien. Gracias a todos por los ejemplos que nos están dando. Ahora, acá qué cosas podemos nosotros observar. Aparentemente, lo que se puede visualizar es que estamos en un almacén con productos peligrosos o quizás productos inflamables. Y vemos que hay muchos de los trabajadores que están realizando pues una serie de actividades. Hay algunos controles que no se están tomando, ¿no? Dentro de este ambiente de trabajo. ¿Qué consideraciones ustedes observan o visualizan en imágenes que no se está tomando, qué controles no se están considerando? A ver, por favor, sus comentarios nuevamente, por favor. Solamente para poder complementar, todos tenemos claro el concepto de lo que es un acto inseguro o una condición insegura, porque hay un aspecto muy importante que si es que nosotros no sabemos, con total confianza siempre debemos de levantar la mano y preguntar. Solamente para por ahí uno que otro que es tímido, que no sepa, todos sabemos de que un acto inseguro es aquel incumplimiento por parte de un trabajador a un estándar o un procedimiento de trabajo. Y una condición insegura es a todo aquel que yo puedo visualizar dentro de un ambiente de trabajo que está por debajo de un estándar o que podría generar un accidente laboral. Sobre eso, entonces, aquí podemos visualizar varios actos subestándares. Por ejemplo, vemos a una persona que está fumando, lo cual está prohibido, y más aún muy cerca de tal vez productos inflamables, o personas que están subiendo entre anaquel y anaquel, donde no se está considerando un control para que esta persona no vaya a sufrir algún tipo de caída. Al mismo tiempo, todos sabemos que todo producto inflamable pues siempre tiene que estar en un lugar apartado, en un lugar abierto, con ventilación. Aquí, otro acto subestándar, tal vez estamos viendo que están realizando labores aparentemente de limpieza, donde estamos levantando una gran cantidad de polvo en un ambiente cerrado y al mismo tiempo que no se cuente con un sistema de protección, una mascarilla, un respirador, ¿no? Para no estar inhalando ese tipo de polvo respirable que podría atentar contra la seguridad. Si somos más minuciosos, también podemos, exactamente, no usan protección respiratoria. Si somos mucho más minuciosos, también observamos que hay bultos que obstruyen el uso del agente extintor, ¿no? Está ahí un pallet con aparentemente con bolsas y está interfiriendo al extintor. Y todos sabemos que los extintores pues tienen que estar libres, ¿no? De cualquier interferencia para su uso con normalidad, ¿no? Exacto. La ducha de emergencia prácticamente está haciendo de almacén de estos tipos cilindros, ¿no? Frente a cualquier emergencia, contacto con algún químico, pues hasta que podamos mover esos cilindros, se va a tornar muy complicado. Entonces, ese aspecto importante también que debemos de considerar. Acá vemos pues que no existe un orden, no hay una limpieza, la señalización es muy escasa, el tema del rotulado, los rombos de seguridad, ¿no? De acuerdo a los productos que se estén almacenando. Si es que así está esa situación, quizás, ¿qué podemos nosotros considerar que el personal esté o no esté capacitado en el tipo de producto que se está almacenando o cómo se debe de manipular, ¿no? Lo cual puede traer otro tipo de consecuencias, ¿ok? ¿Qué otras cosas más podemos nosotros analizar que podrían generar accidentes de trabajo? Hay escaleras en mal estado, ¿no? Correcto. Las escaleras no cuentan con barandas, perfecto, ¿no? Las personas pues pueden estar bajando y quizás esa persona que está en un equipo o un coche, pues pueden terminar golpeándolo, ¿no? Peligros ergonómicos por el tema del levantamiento, las posturas no son las adecuadas, ¿no?
Entonces aquí nos vamos dando cuenta y creo que con estos ejemplos lo que he querido un poquito mencionarles es, primero, ir identificando cuáles son algunas situaciones de peligro dentro de estos casos que hemos visto en diferentes ambientes de trabajo que pueden atentar contra la seguridad. Es claro que ahí pues no se han considerado los controles operativos, los controles en materia de seguridad y salud, y por ende es que se ven reflejado este tipo de situaciones. Probablemente el prevencionista pues brilla por su ausencia, probablemente no está o en la organización no hay, porque si hubiera un prevencionista pues se reduciría al mínimo este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, perfecto. Un poquito lo que quería era a grandes rasgos ir metiéndome o introduciéndome un poquito en el mundo de la seguridad, un poquito metiéndonos de lleno en el análisis, ¿no? Como estamos en esta parte, en esta capacitación, pues la segunda parte ya de lo que es la I+C, y luego ya vamos a ir entrando específicamente a lo que es la jerarquía de control como tal. Ok, este es un clásico ejemplo sobre el análisis punto por punto que se da en la jerarquía de control. Entonces, todos sabemos por definición que el primero es la eliminación, ¿no? Eliminar el peligro o el riesgo potencial. Una persona, ¿no? Que está literal en el agua, no tiene un salvavidas, no sabemos si es que está o no está en mar abierto. Y el segundo punto o el segundo análisis es sustituir el peligro o el riesgo. Bueno, acá, en vez de que hayan tiburones o pirañas, pues tenemos a los delfines, ¿no? Los delfines, pues como todos sabemos, son animales que tienen bastante interacción con los seres humanos y que siempre buscan ayudar, ¿no? Por eso que está eh, esta imagen. Luego ya viene el rediseño, ¿no? Todo el tema del control de ingeniería, o sea, ¿qué mecanismos nosotros podríamos buscar justamente para evitar que esta persona o se ahogue o sufra el ataque de un animal? Por eso que acá, cuando hacemos el análisis de separar el peligro, ya sea por guardas o por barreras, como estuvimos viendo, que es parte del control que refiere al control de ingeniería, ¿no? Igualito como estuvimos viendo en el videíto, lo de la guarda que fue retirada, ¿no? Bueno, acá estamos colocando pues una jaula donde hay aparentemente un tiburón, ¿no? Entonces ya no le va a permitir atacarle a esta persona, ¿no? Va a haber un nivel de protección más. Y luego, todo el tema del control administrativo, queda claro que es toda la parte de la instrucción, la capacitación, el entrenamiento, pero acá el tema de la señalización, ¿no? De que le está anunciando a esa persona, oye, por si acaso en este ambiente, pues hay tiburones. Entonces la persona, pues, tomaría 2 veces en haberse metido, ¿no? En ese espacio o ese ambiente. Y finalmente, ya es el análisis respecto a proveer el equipo de protección personal, ¿no? Aquí ya estamos viendo, pues, un traje de buzo, ¿no? Como tal, para poder también protegerlo de la temperatura. Muchas veces tanto tiempo estar en el agua, pues podría haber esto tenido algún tema de hipotermia como tal, o un equipo para que le permita flotar. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta cómo es que se va a ir analizando esta secuencia de pasos, ¿ok? Ya hemos estado viendo a manera de ejemplo los conceptos de lo que son los peligros y los riesgos. Y un poco para poder refrescar la memoria sobre estos conceptos y que todo el mundo lo tiene que tener de manera estandarizada, porque en realidad de nada sirve que tú te aprendas el concepto de paporreta. Por eso tratamos un poquito de ver a manera de ejemplos para que ustedes puedan ir lanzando sus ideas de cuáles son los conceptos del peligro. Pero ya, si nosotros lo queremos asociar a una definición como tal, pues el peligro es una fuente, ¿no? Situación o acto que puede ocasionar un daño. Entonces, la fuente es con qué, ¿no? Una máquina que está en operación. Una situación, ¿no? Un trabajador, como mencioné en el ejemplo de la persona que está sobre el andamio, ¿no? Que puede sufrir una caída, como menciona ahí,
una caída a distinto nivel, que es el riesgo. Pero el riesgo, como todos sabemos, es un valor adimensional porque es la probabilidad por la severidad, ¿no? Pero si nosotros queremos ajustar frente a estas definiciones de peligro, en el caso de una máquina en operación, si no se toman los controles, si es que el equipo no está debidamente, que cumpla con sus mantenimientos preventivos, que el personal técnico que opera la máquina no está debidamente capacitada o que cuente con los dispositivos de bloqueo de emergencia o las guardas, pues existe un riesgo de atrapamiento, ¿no? Y en el del andamio, la caída a distinto nivel. Y finalmente, el otro caso, el del acto, es de que, por ejemplo, utilice, ahorita vamos a ver. Y en el caso de actos, es, por ejemplo, el usar baldes como base de trabajo. Bueno, y acá de la misma manera, pues, ¿no? De hecho, un balde de pintura, pues, no te va a dar la debida sostenibilidad para que la persona, pues, pueda llegar a sufrir una caída. La fuente es con lo que tú, por ejemplo, te vas a accidentar o lo que te podrías accidentar. Por ejemplo, no sé, a ver, un vehículo, un carro, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Que ocurra un choque, por ejemplo, o un caldero. Un caldero en operación, si se tienen todos los controles, no habría ningún problema, pero si no se le hace el mantenimiento, pues este caldero podría de repente estallar o deflagrar por falta de mantenimiento y pues puede generar situaciones o quemaduras al operario, ¿no? Y así podemos citar un montón, chicos. Nunca está de más reforzar, ya que hemos estado ahorita conversando sobre lo que es el peligro y el riesgo como definición, ¿no? Fuente, situación o acto, y que esto está asociado a un riesgo, ¿no? Como todos sabemos, es por definición probabilidad por severidad. Si citamos el ejemplo anterior, el ejemplo del andamio, cuán probable es de que ese trabajador que está montado sobre el andamio pueda sufrir esta caída a distinto nivel y producto de esta caída, pues evidentemente va a sufrir pues una lesión o un daño, ¿no? De repente, para su buena suerte, cuando cae, pucha, cae sobre telas o sobre colchones viejos y no le pasa nada. Pero si esta persona no estaba con los andamios normados, correctamente armados, con sus certificaciones, con su equipo de protección personal, pues una persona cae a 3, 4 metros y cae mal, se puede fracturar, quizás puede hasta caer de cabeza, puede fallecer. Entonces ahí nos vamos dando cuenta del análisis. Sobre el tema de los conceptos, sobre los conceptos generales, aquí tenemos que tener y analizar cuáles son los distintos tipos de peligros, ¿no? De tipo o los agentes, ¿no? Los mecánicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, rotación de poleas, el tema de los agentes químicos, ¿no? Cuando se está haciendo algún tipo de trabajo de pintura, de lijado o de pulido, pues hay partículas en polvo o algunos materiales que, si no se cuenta con un nivel de protección respiratoria, pues esto tú lo puedes inhalar y puede traer problemas hacia la salud de los trabajadores. Y el tema psicosocial, quien en algún momento, a veces uno dice, no, pero eso lo puede pasar los que están metidos en la operación y los que estamos trabajando en áreas administrativas, ¿no? También tienen una serie de situaciones en las cuales, pues, por ahí hay que entregar los contadores cuando tienen que hacer el tema de los asientos contables, o la asistente administrativo que tiene que elaborar el informe para el gerente. Entonces ahí se presentan distintos tipos de situaciones. Por otro lado, también cuando ya lo relacionamos a la operación, los tiempos prolongados, los turnos, los cambios de turno, de noche, tarde, mañana, o por ahí las horas excesivas de trabajo, aunque ustedes saben pues que las horas extras son voluntarias, pero a veces pasa de que no, ya todos se tienen que quedar, y no es así, ¿no? El tema de los riesgos biológicos, presencia, por ejemplo, de vectores, aquellos que almacenan granos o cosas por el estilo, hay moscas o de repente mosquitos y demás, ¿no? Luego tenemos
los de tipo ergonómico, un poquito para ir avanzando, ¿no? Ya ahí entramos a tallar sobre el tema de posturas forzadas, sobre el tema de levantamiento de carga. Y bueno, los físicos, el más común es el ruido, ¿no? La exposición al ruido. Igual acá, ¿no? Haciendo el análisis del ejemplo anterior, cuando hablábamos sobre el nivel de riesgo, ¿no? Que como les he comentado, está determinado por la probabilidad de que ya cuando queremos definir como tal el concepto del nivel de riesgo, ¿no? Es que un peligro está determinado por la probabilidad de ocurrencia del accidente por la severidad del daño, ¿no? Entonces acá tenemos dos situaciones, que esta persona quede suspendida y que no le genere un daño personal como tal, o que el andamio que no está normado caiga, la persona venga con todo y pues termine impactando contra el piso. Por eso que hay un mayor riesgo, en este caso, por ejemplo, cuando hacemos el análisis, ¿no? El trabajador sube al andamio 15 veces al día, ¿no? El riesgo es mucho mayor a que si un trabajador sube tan solo 3 veces, ¿no? El nivel de riesgo es mucho menor, porque hay menos veces en el que esta persona va a realizar este tipo de trabajos. Luego, en el caso de la derecha, el trabajador realiza labores sobre la escalera, donde pues ahí hay un menor riesgo. A diferencia de que este mismo trabajador realice un trabajo a 3,5 metros sobre el andamio. En ambas situaciones existe sí una probabilidad de que pueda ocurrir un accidente. Ahí en imagen solamente el trabajador está ejecutando una labor solo. Si va a estar utilizando una escalera tipo tijera, siempre tiene que tener a una persona de apoyo o verificar o realizar la inspección como tal de la escalera para que ésta no vaya a resbalar y la persona pues pierde el equilibrio. Y por otro lado, el otro caso, una persona que está obvio sobre una estructura, un andamio certificado, estable, bien armado, pero pues el riesgo es mucho mayor porque pues hay una mayor altura, podría generar un mayor daño, ¿ok? Y porque en contraste con el anterior, pues sube más veces sobre el andamio que esté utilizando una escalera como tal. Bien, entonces ahora ya vamos a entrar un poco más de lleno, porque no nos hemos salido del foco, igual estamos haciendo todo este tema de análisis de lo que es el peligro, de cuáles son los controles que se deben de considerar al momento de verificar o analizar una actividad o si es que por ahí se está incumpliendo con algún procedimiento del trabajo como tal. Entonces, de por sí, la jerarquía de control con la finalidad como definición de poder definir y establecer controles en la instalación o en el ambiente de trabajo y quizás pues no considerar al EPP, como les he reiterado, como la primera barrera de seguridad entre el trabajador y el riesgo, porque todos como sabemos que el uso del EPP es el menos efectivo, es imprescindible jerarquizarlos para reducir de manera más efectiva la probabilidad que ocurran los accidentes. En resumen, este texto lo que nos dice es si efectivamente, si nosotros queremos establecer mejores prácticas y controles mucho más efectivos que reduzcan al mínimo la probabilidad de los accidentes, pues no depende o no debemos de depender de que el EPP es el más efectivo. Como hemos estado viendo, primero tenemos que ver qué fuente debemos de eliminar el peligro, ¿no? Por ejemplo, un piso donde hay grasa, lo claro es, oye, ¿cómo lo eliminamos? Limpiando, retirando, señalizando y así sucesivamente. Ya después darle los EPPs, que la persona tenga el casco, los lentes o dependiendo el tipo de actividad que va a ejecutar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir viendo un poquito más de lleno esta partecita. Ok, como definición, ¿no? Ya de por sí la eliminación es quitar o remover físicamente el peligro como tal. Cuando vemos o hablamos de sustitución, como habíamos visto en el ejemplo de la persona que estaba en el mar, que de repente estaba en un ambiente, en mar abierto, quizás donde habían tiburones, ¡pum!, le vamos a poner un delfincito, ¿no? Como para que lo ayude. ¿De qué manera podríamos reemplazar el peligro? Ahí comenzamos a seguir haciendo el análisis.
y vemos el tema del control de ingeniería, que ahí habíamos hablado de que era aislar a los trabajadores del peligro, ¿no? Y lo que hemos estado conversando, el tema de las barreras, el tema de los dispositivos de bloqueo, seguridad, y al mismo tiempo estos dispositivos de bloqueo, botones de emergencia, uno de los aspectos que son muy importantes que nosotros tenemos que siempre verificar es que estos estén correctamente y debidamente operativos, porque a veces dentro de las operaciones, a veces el equipo de mantenimiento o el mismo operador tiende a puentear los equipos, ¿no? Y cuando nosotros queremos realmente verificar o si es que se presenta una situación de emergencia donde pues es necesario el correcto funcionamiento de este botón de emergencia o de bloqueo, pues no va a funcionar y va a traer como consecuencia que la persona se termine accidentando. Todo el tema del control administrativo, bueno, cambiar la manera en que las personas trabajan. ¿Cómo cambiamos el pensamiento de las personas? Pues sensibilizando, capacitándolo, entrenando, fomentando la cultura preventiva dentro de las organizaciones, aplicando las metodologías que estuvimos hablando al principio de la presentación, de las 5 S y demás. Y luego viene ya todo el tema de señalización, ¿no? Toma de conciencia, las inspecciones, ¿no? Todo el tema de las inspecciones en los equipos, el tema de la seguridad basada en el comportamiento o sobre las observaciones, ¿no? Dentro del ambiente de trabajo. A ver, ¿cómo es que esa persona se va desempeñando como operador de una máquina o como operador de un equipo, o cómo se comporta en el trabajo, si es que hace uso de sus equipos de protección personal o como tal? Y finalmente, el último control de por sí ya es el uso del equipo de protección personal, ¿no? Proteger al trabajador con el equipo de protección y sin dejar de lado que todo equipo de protección también tiene que tener un grado o un nivel de certificación, ¿no? O sea, borrémonos de querer sacar el tiro por la culata y comprar cosas baratas o de dudosa procedencia por el simple hecho de querer cumplir y entregarle un EPP. Entonces también tengamos bastante cuidado, porque al final si ocurre un accidente y por un EPP en mal estado, ¿a quién le vas a reclamar, no? ¿A la persona que vendía guantes en el mercado o a una empresa formal que te entrega certificados con EPPs normados donde se hacen pruebas que garanticen el nivel de efectividad como tal? La respuesta ya la tenemos. Listo, entonces, un poquito de manera de ejemplo sobre el tema de lo que es la jerarquía. Cuando hablamos de la eliminación, ya les había comentado, ¿no? Limpiar, por ejemplo, un derrame de líquidos o como vemos en imagen, poder utilizar paños absorbentes, poder delimitar la zona y luego se van a ir considerando los otros controles adicionales. Reemplazar en el tema de la sustitución, cuando hablamos de la jerarquía de controles, el concepto de la sustitución, ahí hablamos de, por ejemplo, el reemplazo de herramientas defectuosas, ¿no? Que estén presentando algún tipo de desperfecto. Sí, o borrarnos de la mente, porque eso es intolerable, el utilizar herramientas de tipo hechizas. Ya todos sabemos el tema del control de ingeniería sobre el tema de las guardas, el tema de las capacitaciones cuando hacemos referencia a los controles administrativos, lo que habíamos hablado hace poquito de la sensibilización, la toma de conciencia, ¿no? Fomentar la cultura preventiva como tal. Y el último, el EPP. Pero muchas veces de todo esto que nosotros estamos conversando, la situación deseada dentro de la organización siempre es considerando la pirámide invertida, ¿no? Primero ir eliminando la fuente de peligro, buscando o sustituyendo, aplicando el control de ingeniería, todo el tema de la capacitación y al último, luego que tenemos controlados esos 4 primeros aspectos, le entregamos un EPP. Pero en muchas situaciones la pirámide no se ve de esa manera, ¿no? La porción que muchos le van a generar mayor importancia es que yo le entregue un EPP. Yo cuando le entrego a una persona un equipo de protección personal no significa pues que va a ser uno de los Avengers, ¿no? El increíble Hulk, Spider-Man, Superman o lo que fuese, ¿no?
previo, acuérdense que también los mismos superhéroes tienen sus defectos, ¿no? La kriptonita con Superman, ¿no? Igualito en el trabajo. Si yo no controlo de manera efectiva en los ambientes de trabajo, de nada me vale que yo le entregue el mejor equipo de protección personal, porque también se puede ver perjudicado. Adoptar un enfoque para el control de los riesgos y esta reducción de exponer a, por ejemplo, sustancias peligrosas, polvo respirable, perdón, líquidos inflamables y demás, pues puede resultar muchas veces caro si es que exponemos a las personas a estas fuentes de peligro y no se toma a conciencia los controles. Por eso que en la primera capacitación, cuando nosotros hablábamos de la IPER-C, recuerden muchachos que la IPER-C es la herramienta fundamental dentro de un sistema de gestión como tal, durante ese análisis, porque a partir de la IPER se va a determinar en el programa anual tu programa de capacitaciones, el tema de tu programa de inspecciones, tu programa de mantenimiento preventivo, tu programa de renovación de equipos de protección personal, tu programa de monitoreo de agentes, el tema del servicio médico, todo el tema de la salud, ¿no? Y demás. Entonces ahí se van dando cuenta la gran importancia que tiene también eh, el hacer este análisis, uno, para la elaboración de la hiper como tal, por el puesto de trabajo y a qué peligros va a estar expuesto. Y la otra parte es qué mecanismos o qué situaciones o qué acciones yo debo de tomar para poder controlar este tipo de desviaciones que se pueden llegar a presentar dentro de la operación. Cuando hablamos de eliminación, que es el primer control, bueno, como definición se centra pues en eliminar completamente el peligro, ¿no? Y este consiste en la prevención mediante algún tipo de diseño, ¿no? Utilizando, bueno, un proceso o aplicación que evite el peligro. Habíamos mencionado el ejemplo de la grasa en el piso. Oye, si vemos grasa en el piso, ¿cómo lo limpiando, retirando, señalizando, ¿no? Por ejemplo, nuevos proyectos de construcción, ¿no? Que han diseñado para eliminar automáticamente los peligros, como algunas ventanas que se limpian automáticamente. Y lo vamos a ver en la imagen a continuación. Por ejemplo, ya no tenemos ahí la situación de que tienes a una persona por exteriores, quizás en un segundo piso, o en esos andamios colgantes que a veces vemos a las personas que suben al piso 30 y van limpiando, obviamente con todas las medidas de prevención, con su sistema de cuerdas, con andamios normados y demás. Entonces, para evitar eso, podemos tener este tipo de tecnología que a través de mandos ya la persona, no exponemos a una persona a que pueda sufrir una caída a distinto nivel. Entonces aquí, ¿qué control estamos considerando? La eliminación. El segundo, ya entrando de lleno, es la sustitución. En este paso, ¿no? Lo que se quiere es una alternativa que sea más segura. Habíamos hablado del tema de las herramientas, ¿no? Una herramienta defectuosa, pues claro ejemplo, o una máquina en mal estado, o le realizamos el mantenimiento preventivo o hacemos el cambio de la herramienta, ¿no? Y ahí es poco lo que les estaba comentando sobre las herramientas de tipo hechiza, que estas, pues, al no estar normadas o son de fabricación artesanal, pues estas pueden terminar perjudicando o generando algún accidente, ¿no? Al momento de que éstas se utilizan, ¿no? Bueno, una alternativa que no represente un riesgo también para la salud y que reduce la probabilidad de exposición. Una herramienta en mal estado, pum, la cambio por una que esté operativa, que cuente con algún tipo de certificación o prueba. Un caso, como ejemplo, bueno, el uso de gránulos o pasta en polvo con el fin de minimizar esta propagación de polvo respirable en el aire. Y al reducir esta propagación de polvo respirable, pues evidentemente se reduce la probabilidad de algún tipo de afectación al trabajador. Aquí
El tema de la sustitución, al momento que vamos a hacer el cambio de los neumáticos, el cambio de las llantas, por una sustitución por una maquinaria ruidosa. Probablemente por ahí, no sé, no sé si ustedes han visto en la carrera de autos, ¿no? Toda la coordinación que se tiene, pues, es un trabajo milimétrico donde en cuestión de 8 o 9 segundos terminan eh, haciéndole el llenado del combustible, cambiando, ajustando, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente a veces utilizan esas máquinas donde van sacando los seguros de las ruedas que emiten un ruido que probablemente es un poco incómodo, ¿no? Pero vemos que el personal pues cuenta con todos los elementos de protección y podemos hacer uso de una máquina, ¿no? Que te genere menos ruido. O otro caso, el uso de material menos riesgoso o productos inflamables por productos más eco o biodegradables que pues no terminen afectando tanto la integridad o la salud de los trabajadores, o poder hacer cambios en los procedimientos, ¿no? Para que esto, pues el personal tome mucha más conciencia, siga una secuencia correcta de pasos, ¿no? Con el fin de que las prácticas pues sean cada vez más seguras. Y con respecto al control de ingeniería, donde ya de por sí nosotros hemos comentado a grandes rasgos que este está enfocado directamente a las guardas o los dispositivos, ¿no? En este paso, bueno, se examina qué mecanismos de ingeniería se pueden instalar en las distintas operaciones con el fin de que reduzcas la exposición al peligro o que siempre exista una barrera para que probablemente el trabajador que está en producción o realizando trabajos muy repetitivos, y ahí comienzan a surgir diferentes factores, ¿no? El tema de los turnos, el cansancio y demás, pues puede ganarle el cansancio y por ahí puede una mano irse por dentro de la máquina, entonces con esta barrera le impide. O al personal de mantenimiento, cuando debe de calibrar la máquina, pues efectivamente a veces tiene que poner puesta en marcha el equipo. Si no, ¿cómo va a verificar lo que ha realizado esté efectivamente dando frutos? Pero siempre tiene que haber una barrera adicional, justamente para evitar que la persona pues meta la mano cuando el equipo está en operación, ¿no? Y creo que nadie en su sano juicio pues va a querer levantarse y decir, ah, hoy día es viernes, qué lindo día, día de accidentarse. No, evidentemente no, ¿no? Bueno, de ahí hay algunos otros controles como inhalación o exposición térmica a sustancias. En el caso, por ejemplo, si utilizamos productos químicos o el tema del ruido, ¿no? Hay mecanismos donde encapsulan el ruido, ¿no? Adicional a las orejeras o a los tapones auditivos como tal, o por ejemplo, utilizar barandillas, ¿no? En las plataformas o en los andamios, justamente para evitar pues que el trabajador se exponga a una caída, ¿no? A distinto nivel. Y obviamente también estas barandillas, estas barandas también tienen que tener un grado o un nivel de resistencia, ¿no? Al momento de que la persona por ahí sufre un tropiezo o una caída como tal. Y aquí en los ejemplos vamos a ver algunos de los que les estoy comentando, ¿no? El uso de las barandillas para evitar que la persona sufra una caída por ahí por tropiezo, vértigo, y que al mismo tiempo estas también cuenten con un grado o nivel de resistencia, ¿no? El tema de las guardas, ¿no? En partes móviles o superficies cortantes. Y el dibujo que está en la parte inferior es una máquina de encapsulamiento de ruido, ¿no? Justamente para evitar que los decibeles estén por encima del nivel permitido y que estos con el tiempo, pues, le generen un daño al trabajador en la cavidad auditiva. Bueno, el siguiente control administrativo ya es un poco más, como dice, un control más colectivo, ¿no? Ahí ya entra a tallar, por ejemplo, el tema de las señales de seguridad, ¿no? Donde se requiere que las personas pues cumplan con una serie de medidas, un grado de concientización, como capacitando y entrenando al personal, toma de conciencia,
Otros aspectos importantes, bueno, la rotación laboral y la introducción en las zonas de equipos de protección individual, bueno, reducen el tiempo en que, el que los trabajadores están expuestos. Por eso también es importante que en ambientes o en procesos de producción que uno guarda relación con otra, o si es que son actividades, por ejemplo, muy manuales y como tal, siempre es importante también que la rotación, ¿no? Hoy día la actividad, no sé, estoy lanzando un ejemplo, vamos a producir pizzas. Hay una persona encargada, por ejemplo, de colocar el tomate, otro de colocar el quesito, luego de ahí otra persona que está colocando, por ejemplo, el jamón y el queso, y todo eso va pasando a través de una banda transportadora que al final llega, envuelve la pizza, ahí la empacan al vacío y ya está para el despacho. Pero imagínate todos los días haciendo la misma actividad, ¿no? Entonces comenzamos también a rotar los cambios un poco para que la actividad no se vuelva tan repetitiva, porque acuérdense que los trabajos monótonos y repetitivos, pues también tienden a generar este, pues el estrés, el cansancio, la fatiga, todos los casos que nosotros hemos ido conversando. Bien, siguiente, porfa, y acá en imágenes vamos a poder ver un poco lo que les estoy comentando, ¿no? Ya la parte teórica y práctica, ¿no? Capacitar al personal, realizar el tema de las inspecciones a las áreas de trabajo, ¿no? Este, el tema de las señaléticas que van a estar directamente ligadas también al mapa de riesgo que tiene que estar pues en el ingreso a las áreas operativas o de producción y ya luego todo el enfoque teórico siempre tiene que ser evaluado con una parte práctica para poder evaluar los conocimientos que han sido implementados en la parte de teoría, ¿no? Porque tampoco uno lo podemos llenar de full teoría, ¿no? También tienen que tener una parte práctica para ver el nivel y el grado de efectividad. Bien. Y el último control en la jerarquía es ya de por sí el que todos normalmente conocemos, el del equipo de protección personal, o cuando tú le preguntas a cualquier auxiliar, operario de producción, lo primero que te dicen, utilizar mis EPPs, que también, como les digo, es válido, ¿no? Solo que aquí nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos en cómo entrenamos en el uso hacia los trabajadores y que de igual forma los trabajadores también tengan el cuidado, la limpieza de los equipos de protección personal, ¿no? Y por otro lado, que constantemente estos equipos de protección pues estén siendo evaluados. Y por otro lado, pues el tema de la eficacia que se tiene que tener en contraste con la evaluación que se da con el equipo o con el equipo de seguridad, ¿no? Con el equipo de seguridad y la operación, ¿no? Porque constantemente, pues ustedes saben que las tecnologías de los equipos de protección personal, pues van mejorando. Entonces ahí nosotros tenemos que ir analizando cuáles son algunas de las mejoras y cuando tú le entregas finalmente, oye, es sensibilizar al trabajador y decirle cuáles son los cuidados, cada cuánto tiempo se tiene que hacer los cambios, ¿no? Porque a veces hay algunos que si tú no les explicas, pucha, tienen después de 2, 3 semanas con el guante hecho una mazamorra, ¿no? Y al mismo tiempo que también tomen conciencia sobre el cuidado que se les tiene que dar, porque a veces algunos que dejan los EPPs por cualquier lado. Y la otra parte, ya de por sí, más enfocado en la empresa, es las fichas técnicas, la procedencia de los equipos, ¿no? Marcas reconocidas, pues que te garanticen, ¿no? Estas pruebas de resistencia, en el caso de los guantes, a la abrasión, ¿no? A la elongación, a superficies cortantes y demás. Pero si nosotros vamos y compramos cosas muy baratas en lugares de dudosa procedencia, pues ¿qué garantía le vamos a tener a esa persona al momento de reclamar? Porque, pucha, los guantes no te estaban durando de manera efectiva o el casco no te estaba protegiendo de forma acertada y así, por citar algunos ejemplos. Y acá, bueno, un poco para poder desplegar algunos de los ejemplos que se tienen que tener para las distintas actividades, ¿no? Actividades para trabajos en soldadura, para actividades con trabajos con riesgo eléctrico, actividades en altura, o si es que hay alguna necesidad de hacer algún trabajo en un espacio confinado, o si es que vamos a manipular sustancias o materiales peligrosos, no sé, por ahí
una planta de amoníaco, pues no, ustedes saben que el amoníaco es altamente corrosivo, o ácidos corrosivos y demás. Y de por sí, ya como habíamos mencionado, el tema de la importancia que se tiene que tener para la jerarquía de controles, un poco en resumen de todo lo que venimos conversando, es evitar los accidentes en las áreas de trabajo, en las instalaciones o en los procesos operativos, ¿no? Bueno, la jerarquía de controles según la ISO 45001, pues lo que pretende es proporcionar un enfoque sistemático, bueno, para aumentar la seguridad y la salud en el trabajo, eliminar los peligros, como siempre todos sabemos, y reducir o controlar los riesgos, ¿no? Para garantizar, pues, operaciones seguras. Bien, entonces ya hemos un poco visto desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Cuáles son los principales 5 puntos referentes a la jerarquía de los controles? Y un poquito solamente para poder complementar el tema de la gestión de los EPPs, como lo había referido en la última parte. Importante que al momento que nosotros hacemos esta gestión, analizamos los procesos, analizamos los riesgos, analizamos los peligros. Es importante, ¿no? Que nosotros dentro de las organizaciones también establezcamos pues esta política sobre el uso de los equipos de protección personal, sobre el cuidado que tienen que tener los trabajadores en el uso de los EPPs, porque si el trabajador pues no toma conciencia como tal, pues no los va a cuidar, ¿no? Los va a dejar por cualquier lado, eh, pues no va a tomar conciencia de en qué situaciones se debe o no se debe de hacer los cambios de los equipos de protección personal y así, por citar algunos ejemplos. Entonces, el empleador es responsable del programa de protección, ¿no? Cuando hacemos el análisis enfocado a la seguridad del trabajador y a la salud, ¿no? Si es que estamos expuestos a algunos agentes físicos por el tema del ruido, químicos y demás, que puedan atentar contra la seguridad. Entonces, importante, la necesidad de formar o de notificar acerca de un artículo que puede estar, o de un EPP, ¿no? Que puede estar defectuoso y el nivel de concientización que todo trabajador tiene que tener, ¿no? Cuando, oye, pucha, mi guante ya está en mal estado, ok, me acerco al almacén, ¿no? O le reporto a mi supervisor o a mi encargado, oye, ¿cuáles son algunas de las deficiencias que están estado presentando con este último modelo de guante o este último modelo de lente o casco como tal? Entonces ahí con el equipo de seguridad, pues hacemos todo el tema del análisis y poder ver cuáles son algunas alternativas o mejoras que se pueden dar en los distintos procesos. Esto, bueno, en sí ya lo hemos analizado, ¿no? Sobre el tema de la gestión, bueno, identificar los peligros, evaluar los riesgos potenciales, poder hacer el análisis y registrar los hallazgos y identificar los mecanismos de control. Ok, entonces, ya un poco de todo lo que hemos estado conversando, vamos a ir aplicando lo que hemos aprendido en la parte teórica. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Entonces, aquí 30 segundos para que ustedes puedan analizar esta imagen y los números y con ello me puedan decir, ya luego cuando vamos a ir armando la matriz como tal y ahí ir analizando esta jerarquización de los controles. Obviamente que de memoria pues no vamos a ver todos. Algunos podrán identificar una situación, otros podemos identificar otro tipo de condiciones inseguras o actos inseguros. Bien, esto es un mercado común donde hay pues diferentes tipos de actividades, como podemos ver, la venta de productos, ahí está la cajera, están haciendo labores de mantenimiento, como tal. ¿Ok? Entonces, ahora vamos ya a enfocarnos en el análisis, ¿no? De las situaciones que podamos ver. De hecho, he resaltado algunas nada más. No vamos a hacer todas porque si no, imagínense, pues no nos daría el tiempo en la capacitación. Ok, las primeras van a ser con ayudita y luego después ahí
A Clipton le voy a pasar un casito para que cada uno lo pueda analizar. Bien, entonces, la primera situación es la de el líquido derramado en el piso. Por lo que todo el mundo dice, el piso resbaloso y como tal. Una persona que está transitando por un ambiente donde hay agua o grasa en el piso puede sufrir pues una caída a nivel. Si probablemente la persona pues no está atenta, no cuenta con señalización, ya cuando vamos a hacer el análisis como tal de la jerarquía de controles, lo primero, secar y limpiar el líquido derramado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eliminación de la fuente de peligro. Luego ya la revisión periódica, ¿no? Ahí probablemente nos estamos salteando algunas dentro del proceso de la jerarquía de control, porque la otra era sustitución. ¿Cómo sustituimos, por ejemplo, este piso? Quizás por ahí el tema de la frecuencia en el programa de limpieza, el que se esté realizando inspecciones en el área de trabajo, y ya vamos citando al control administrativo, por ejemplo, el capacitar al personal, ¿no? O en la toma de conciencia sobre mantener un ambiente limpio y ordenado. Y finalmente, por ejemplo, verificar que los recipientes, ¿no? Que puedan contar con algún líquido, pues estén en óptimas condiciones. Y por otro lado, si es que detectan que hay algún recipiente en mal estado, pues este tiene que ser sustituido o retirado, ¿no? Para evitar pues la propagación de estos líquidos, se genere algún tipo de charco y la persona pueda sufrir una caída. En el segundo, ahí, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Vemos a una persona que está haciendo un trabajo utilizando un taladro. Aparentemente está utilizando un taladro, pero no cuenta con ningún tipo de protección personal, una careta, algún guante, porque utilizar el taladro, pues bota polvillo, podría resultar una partícula volante, al no utilizar una careta o un lente te puede caer en la vista, y al mismo tiempo, si se dan cuenta, bueno, perdonen el tamaño de la imagen, pero vemos de que la persona está haciendo una postura forzada para la actividad, ¿no? Se está sobreestirando, ¿no? Y quizás no es la forma más correcta, la persona puede perder el equilibrio o le puede generar pues algún tipo de lesión en el brazo. Y dentro del análisis de riesgo, pues hay lo que les estaba comentando, ¿no? El tema de la exposición de proyección de partículas, o golpes por la propia caída del taladro, ¿no? Al no tener una postura fija, no lo está sujetando de forma correcta y como tal este se te puede caer y te puede lastimar. ¿Qué medidas de control dentro del análisis de jerarquía de control vamos a analizar? Uno, implementar una plataforma de trabajo acorde a la altura del trabajador, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo ya, implementando un control. ¿Cuál podría ser? Control de ingeniería. Habíamos dicho que eso era para generar algún tipo de barrera. Sustitución, quizás podría ser, ¿no? Porque una persona no estaba utilizando un sistema digamos, estaba haciendo una postura forzada, ahora le estamos acondicionando un mecanismo para que la persona pueda llegar. Luego, la capacitación en la manipulación segura de las herramientas, eso está más enfocado al control administrativo. Y finalmente, pues todo el tema del uso del equipo de protección personal, ¿no? Que debe de utilizar para este tipo de actividades. Y lo que habíamos hablado anteriormente sobre la gestión del uso de los equipos de protección personal, ¿no? Proporcionar y renovar equipos de protección personal, ¿no? Y que el trabajador pues tome conciencia al momento de su uso. El tercer punto habla sobre un cable de un taladro, como lo estamos viendo del trabajador, que está enredado entre sus pies. Ahora, y eso que no estamos haciendo el análisis de que si es que el cableado está en óptimas condiciones, es que está en buen estado, el tipo de conexión, si es que pues a veces utilizan los alambrecitos para poder conectarlo al interruptor y demás. Esa persona, al estar con una postura forzada,
con el cable enredado. ¿Qué es lo que le puede pasar? Caída al nivel. ¿Qué mecanismos debemos de controlar? Pues verificar antes, durante y después del trabajo que el cableado se encuentre en buenas condiciones, a fin de que pues no entorpezca las labores o que si es que este cable no fue inspeccionado o que esta herramienta no fue inspeccionada, no vaya a generar pues algún tipo de electrocución o que la persona se caiga o como estábamos mencionando sobre la postura forzada. ¿Listo? Otro aspecto del análisis es, como podemos observar, ¿no? El traslado de la mercadería. A veces uno traslada, carga, empuja bultos y lo hace de forma incorrecta o no logras verificar o constatar, ¿no? Por la zona donde tú vas a trasladarte o vas a transitarte, ¿no? Como al principio muchos de los que estaban diciendo en las fotos que veíamos, pues hay objetos en el piso puede estar resbaloso, alguna herramienta, algún producto, una cáscara de alguna fruta, algo, pues puede llegar a ser que te golpees, te caigas, ¿no? O por ahí un aplastamiento con algún caída o golpe con algún coche, un stock ahí que estaban trasladando algún bulto dentro del mercadito, como habíamos analizado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que esta persona no manipule carga o lo reduzca al mínimo? Pues haciendo uso de equipos mecánicos, estocas, montacargas y demás, ¿no? Sin dejar de lado el tema de la capacitación. En el otro gráfico, ¿ahí qué podemos observar? Podemos observar a una persona que está utilizando pues un cuchillo para poder cortar embutidos. Entonces, la persona pues tiene que estar atenta, se le tiene que garantizar, por ejemplo, guantes de categoría 5 anticorte o si es que ya es muy crítico, esos guantes enmallados, ¿no? Dependiendo si el hombre o la señorita es zurdo o diestro, con una mano hace el corte, con la otra que recepciona, pues tiene que tener un nivel de protección justamente para evitar que se vaya a volar un dedo, ¿no? Bueno, y de ahí lo que habíamos hablado sobre los controles, sustituir probablemente si es que el cuchillo está en mal estado, pues tenemos que cambiarlo o analizar pues qué tipo de cuchillo es el que se va a utilizar para poder cortar el embutido, ¿no? No vamos a utilizar pues un machete, un cuchillo de samurái o algo por el estilo para cortar, ¿no? Porque por ahí nos podemos lesionar. Y finalmente, el último ejemplo es el uso de un serrucho, ¿no? Sin que tengas una superficie de apoyo o que estés ahí como que levitando, ¿no? Una mala postura, estás haciendo ese movimiento con el serrucho, se pierde el equilibrio y en vez de seguir cortando la madera, te vas a volar un dedo. Entonces ahí concientizar al trabajador que tiene que utilizar un banco de trabajo, esto, o capacitar sobre el uso de algún tipo de herramienta no energizada, obvio, pues con el serrucho o trabajos manuales, y el tipo de equipo de protección personal que debe de tomar en consideración, ¿no? Listo. Esto es un poco el análisis de lo que se puede llegar a presentar en un mercado, cuáles son algunas fuentes de peligro, sus riesgos que están ligados a estas fuentes, situación o acto, como habíamos hecho el análisis, y de acuerdo hay un listado de controles de acuerdo a esta jerarquía, ¿no? Que ya lo hemos estado mencionando. Ahora es lo mismo, pero lo que vamos a ir analizando es en un taller mecánico. Acá solamente vamos a ver dos ejemplitos y luego el último ya es para que ustedes lo puedan analizar cada uno. Entonces acá igualito, vemos distintas labores, vemos distintas actividades, ¿no? Que se pueden presentar en un taller mecánico. Labores de limpieza, ¿no? Propiamente actividades en el carro y lo mismo, ¿no? Algunas potenciales fuentes de peligro que pueden atentar contra la seguridad de los trabajadores. Igualito, vamos a ir viendo distintos casos, ¿no? Por ejemplo, el combustible derramado en el piso puede
generar dos situaciones, o que una persona o se resbale, o si que por ahí muy cerca están haciendo un trabajo de soldadura y esta salta una chispita, puede generar una atmósfera explosiva. Entonces, importante, ¿cuáles son algunas de las situaciones de control? Bueno, el tema del almacenamiento, del combustible, que esté debidamente alejado de posibles chispas, el tema de las inspecciones como tal y al mismo tiempo, bueno, capacitar al personal en tema de riesgos laborales. Vamos a ir salteándonos algunos. Por ejemplo, que una persona esté trasladando algún bulto, alguna caja con herramientas y demás, como estuvimos analizando, que no cuente con barandas estas escaleras o que no tenga los 3 puntos de apoyo, pues la persona puede llegar a perder el equilibrio. Entonces, ¿cómo yo tomo conciencia con el trabajador? Oye, si hay muchos bultos, pues tenemos que trasladarlo en menor cantidad que te permita poder visualizar, aplicar un control o una baranda para que la persona pueda tener un punto de apoyo adicional, o quizás, dependiendo si es que hay algún tipo de montacarga o un elevador para que traslade el equipo y no tenga que trasladar tanta cantidad de producto que no le permita visualizar y que se esté trasladando en una escalera que por consecuencia pueda sufrir una caída, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos a ir reforzando en los entrenamientos y en las capacitaciones. Bueno, el tema del líquido derramado en el piso, ya eso lo hemos visto anteriormente. O, por ejemplo, el último donde hace referencia al soporte para poder colgar las llantas dentro de un taller, puede generar golpes por caída. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos de la reubicación del soporte, pues para poder colgarle o ubicar las llantas, verificar que estos soportes pues cuenten con el grado o el nivel de resistencia para evitar que la llanta se termine cayendo y le pueda generar un daño al trabajador. El taller propiamente en el que igualito ustedes, acá ya es para que cada uno de ustedes pueda hacer el análisis, pueda ir identificando qué situaciones han encontrado en la gráfica, ¿no? Qué fuentes de peligro, qué condiciones o qué actos han identificado y hacer el análisis con su riesgo correspondiente y poder ir detallando cuáles son, de acuerdo a la jerarquía de controles, las medidas que deben de implementar para evitar que este peligro pueda llegar a materializarse. ¿Correcto? Listo. Vamos a empezar con lo que es la sección de dudas y consultas. Si tienen alguna consulta, lo pueden escribir mediante el chat del Google Meet o también pueden levantar lo que es la mano para formular su pregunta. Hay una consulta de Nasha Laura. En caso Sí. si la empresa no cumple con los estándares de seguridad y compra lo más barato que se debería de hacer al respecto. A ver, ¿podrías por favor repetirme? O sea, entiendo que si es que la empresa no cumple con comprar los EPP certificados, ¿se tendría que tomar alguna acción? O sea, no sé si es que estoy Sí, entendiendo lo que menciona. Sí, efectivamente. O sea, va a depender mucho también el rubro o la empresa, ¿no? Porque a veces hay algunas empresas pequeñas que no cuentan con un personal, un equipo técnico que ve temas de seguridad y salud en el trabajo y como tal, esto no toman conciencia. Como recomendación, como yo lo he mencionado y en mi experiencia, sí, pues efectivamente es importante, ¿no? De que las organizaciones con el equipo de compras y demás y el equipo de seguridad, que son los especialistas técnicos, pues se adquieran, ¿no? Equipos de protección personal que cuenten con alguna certificación, con fichas técnicas, ¿no? Porque sí, efectivamente, o sea, para la seguridad como para las distintas áreas, calidad, mantenimiento y como tal, pues hay que hacer una inversión, ¿no? Porque todo lo que hemos estado conversando sobre el tema de los controles, del análisis, de los peligros y demás, va a dar frutos. Pero si nosotros tratamos de no invertir o no generar mucho recurso en el tema de la seguridad, vamos a ir o van a ir saltando pues el tema de los accidentes. Y como todos sabemos, pues los accidentes como tal, pues esa persona que se ha accidentado, pues va la empresa a tener que jalar a otra persona de otra área que tenía ya otra serie de funciones. Entonces por ahí los procesos
por ahí la producción se va a reducir porque has quitado una persona y al mismo tiempo el accidente como tal, pues esto requiere a través del SCTR todo el tema de las atenciones, y no es que es gratis, ¿no? La empresa, pues como Papá Noel va a regalar todo, o sea, se requiere pues de algún tipo de inversión como tal. Y por otro lado, los días perdidos, los días en el que ese trabajador pues no va a cumplir con sus labores, ¿no? Y que la empresa, como está este trabajador en un periodo de descanso médico, pues tiene que seguir aportando, ¿no? Entonces la recomendación siempre es que tratemos de analizar un poquito, tratemos de hacer un poquito de inversión justamente para evitar este tipo de contratiempos, ¿ya? Correcto, gracias. Aquí Rolando consulta. En general, ¿qué tipo de jerarquías de controles aplicamos para realizar un ATS y un ATR? ¿Solo controles blandos y también los duros? A ver, cuando nosotros vamos a hacer el tema, este tipo de análisis, tenemos que tener claro dos cosas. Si nosotros tenemos actividades que son rutinarias y de bajo riesgo, ¿ya? Eh, nosotros podemos manejar el tema del control con la IPR-C, ¿ya? Con toda la identificación de los peligros y demás. Pero si son actividades críticas, ahí sí nosotros, aparte que tenemos la herramienta de la IPR-C, donde tenemos que hacer todo el tema de la difusión, el entrenamiento y todo lo que hemos estado conversando, el análisis que se tiene que tener en campo, ¿no? Es primordial al momento de la ejecución. Y ahí va a depender mucho del tipo de actividad, de las condiciones de trabajo, ¿no? El nivel de capacitación tanto del personal y demás. Y ahí, pues, se va a hacer todo un análisis siguiendo todas las pausas que hemos analizado, ¿no? Verificar si es que se requiere eliminar o no el peligro para poder continuar con el trabajo, poder sustituir algunos mecanismos, equipos, herramientas o accesorios para evitar que ocurra un accidente, verificar en la operación si es que se cuentan o no se cuentan con algunos controles de ingeniería, analizar si es que el personal cuenta con todas las competencias, si es que se han realizado las inspecciones o los mantenimientos de los equipos y demás, y que como mecanismos adicionales, pues cuente con los equipos de protección personal. Y en el ATS y en los permisos de trabajo de riesgo, ahí también está plasmado, ¿no? Si es que se cuenta para ejecutar esa actividad con un procedimiento de trabajo específico, si es que hay algún tipo de instructivo, si se va a manipular algún químico, si es que cuente con hojas de MCDS y si es que las personas han sido capacitadas. Y ahí se va analizando el tipo de equipo de protección personal o colectiva, ¿no? Y ahí vamos nosotros identificando. Y en los permisos o los PETARs, ¿no? Eh, Básicamente, cuando se hace el análisis, ahí siempre hay un antes, un durante y un después. Entonces, analizar cuáles son algunas de las situaciones previas, si es que el personal es consciente, es capacitado, cuenta con sus exámenes médicos y ya el análisis de por sí durante la actividad, ¿no? Y ahí hacer el análisis de todos los controles que hemos estado conversando. Y el post, ya dejar el ambiente en óptimas condiciones, ordenado, con todo el tema de las inspecciones, de los equipos, herramientas, máquinas y demás, ¿no? Un poco para poder complementar al comentario que nos hizo nuestro compañero. Correcto. Miguel consulta. Para el caso de peligros sísmicos, ¿qué tipo de controles se puede aplicar? ¿Y cuál es la diferencia entre peligro sísmico y riesgo sísmico? Bueno, cuando tú vas a hacer todo el tema del análisis en el sismo, pues ahí hay que partir primero de tener establecido tu plan de emergencia. Y a partir de tu plan es todo un análisis que se tiene que hacer, todo el análisis estructural de tus instalaciones, de que cuentes pues con tus dispositivos o mecanismos para poder atender un posible incendio. Y ahí hacemos el mismo análisis, que tu personal esté debidamente capacitado. Acuérdate que peligro y riesgo, peligro es la fuente, la situación o el acto. La fuente es el movimiento telúrico. El riesgo sísmico es pues que producto de este riesgo de que este sismo se llegue a materializar, pues va a generar daños en la infraestructura,
probablemente personas que sufran caídas o por ahí algún tipo de deflagración o alguna explosión o en cadena, no sé, como lo vemos a veces en las noticias, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar, pues, cuáles son todos los mecanismos previos antes de que ocurra. O sea, porque recuerden de que yo o cualquier persona no puede predecir que un sismo va a ocurrir el día de mañana a las 7 en punto de la mañana, ¿no? Al momento que termine de cantar el gallo. No. Pero sí hay algunos mecanismos que te permiten predecir, por ejemplo, dónde o en qué zona costera hay una mayor acumulación de energía, ¿no? Entonces, hay una mayor probabilidad que en la zona sur, por ejemplo, en Arequipa, en Moquegua, donde hay una gran presencia de volcanes, ¿no? Es mucho mayor, por ejemplo, que frente a las placas de Nazca, que en el sistema satelital se ha identificado que no hay tanta acumulación de energía, ¿no? Entonces, por ahí podemos analizar. O ahorita lo que ha estado pasando en Estados Unidos con este huracán Ian, ¿no? Que ahorita pues ha arrasado parte de la Florida en los Estados Unidos. Entonces también ahí cuentan con algunos dispositivos satelitales donde se le da o se le hace el seguimiento por dónde va a ir pasando el huracán hasta que este pues vaya bajando su nivel de efectividad y se vuelva tormenta tropical y todas esas cosas. Esas cosas sí se pueden analizar, ¿no? Y bueno, seguir todo el plan que se les ha comentado, ¿no? Todo un plan estratégico de mejora, de ayuda mutua, de entrenamiento al personal, con el tema de las brigadas, cómo deben de actuar frente a, durante la emergencia, antes de la emergencia, analizar cómo están las estructuras o el equipo de primeros auxilios, estar debidamente capacitado, o los de lucha contra incendio, hacer sus prácticas, ver que el sistema con el equipo de mantenimiento de la red contra incendio esté operativa y así surgen diferentes hipótesis y parámetros, ¿no? Que eso es un poco el análisis que se tiene que tener. Gracias. Aquí Ciro consulta, ¿se pueden considerar un peligro los factores climáticos como relámpagos, lluvias torrenciales o nieves y cómo se evaluarlos? Y también como última consulta de Eduardo es, ¿con qué frecuencia se deben realizar las inspecciones de los EPPs y registrarlos? Respondiendo a la primera pregunta, o sea, de hecho, ¿no? Todos nos queda claro que el tema de los desastres naturales o productos de la misma naturaleza, nosotros lo podemos controlar. Por ejemplo, un caso en las minas, ¿no? El tema de las tormentas eléctricas o algo por el estilo que puedan haber. Hay que buscar algunos mecanismos de control para rayos o algo para que no ocurra pues algún tipo de descarga o genere algún daño a un trabajador. O, por ejemplo, los huaicos o las lluvias torrenciales. Todos sabemos de que cerca a una quebrada, pues no puede estar la población en las riberas o en las faldas de los cerros. Pero sin ir muy lejos, acá en Lima, en Chosica, ¿no? O en Huachipa, ocurre el huaico, baja todo el lodazal y hay gente que sigue ahí. Entonces, se puede predecir, se puede controlar, también depende mucho de las autoridades, ¿no? Probablemente porque a veces surge de que hay gente que no tiene dónde ir, oye, pucha, tratar de lotizar en algunas otras zonas para que no estén expuestas a. Y la segunda pregunta, Clipton, por favor, ¿me la puedes volver a repetir? Sí, es ¿con qué frecuencia se deben realizar las inspecciones de los EPP y registrarlos? Ya, ok. El tema de la frecuencia de las inspecciones, uno lo determina como organización. Normalmente, dentro de tu programa anual de seguridad, tú estableces la frecuencia en la que vas a inspeccionar, ¿no? Puedes hacer inspecciones de tipo mensual, bimensual, o puedes, y eso tiene que estar registrado en un formato, muy aparte del formato donde tú le entregas los EPPs y la persona firma, oye, te entregué guantes, lentes, ta, 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 ta. Hay un formato de inspección de EPPs donde tú vas a verificar en campo, ¿no?
si es que tu EPP está en óptimas condiciones, está en mal estado y requiere de un cambio y hacer las anotaciones correspondientes. O sea, de hecho, tú tienes que sacar un muestreo porque de repente, pues, bueno, para una empresa que son, no sé, pues 15 trabajadores fácil, pero en el caso mío, por ejemplo, en la planta que yo estoy, pues son 300 personas. Imagínate que tú establezcas una frecuencia diaria, inspeccionar EPPs diariamente, pucha, te tiras inspeccionando todo el día. Podrías hacerlo, pero sí el poder establecer una muestra referencial de las distintas áreas o procesos operativos, sacas 3, 4, 5 personas y tú haces tu inspección por ahí si es que hay alguna necesidad, evidencia fotográfica y todo eso tiene que quedar registrado, ¿no? Porque también parte de la mejora dentro de tu sistema de gestiones que también realices tus inspecciones de sus equipos de protección personal para las mejoras y todo el tema de los recambios de los EPPs y para poder ver la efectividad de tu EPP. Listo, gracias. Por un tema de tiempo, vamos a dejar aquí lo que son las dudas y consultas. Agradezco a todos los participantes y en especial a lo que es el ingeniero Juan Carlos. No, al contrario, nuevamente agradezco a todos por su participación, por sus comentarios, ¿no? Por sus opiniones, que siempre son bastante importantes, ¿no? Siempre saco y resalto a cada uno de ustedes.